Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan aquí en La Luz en mi Andar. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y podernos acompañar en esta serie de estudios que semana tras semana estamos teniendo, titulado ¿Dónde en la Biblia encuentro? Les agradecemos por estar con nosotros esta noche y esperamos que todo lo que hagamos sea en primer lugar para la honra y gloria de Dios, pero también para nuestra edificación, nuestra exhortación y, ¿por qué no?, poder también evangelizar en este mundo que tan perdido está y tanto necesita de Dios. Estamos viviendo épocas que sabemos muchos de nosotros jamás experimentaron algo similar anteriormente, mas debemos de tener la confianza depositada en Dios, en que todo tiene un proceso, todo tiene un plan, y lo importante es mantenernos fieles para cuando ese gran día venga, sea que partamos antes o que el Señor venga antes. Pero bueno, hoy estaremos hablando sobre dónde la Biblia encuentro que la iglesia debe cambiar con los tiempos. La iglesia debe cambiar con los tiempos. ¿Qué queremos decir con eso o hacia dónde nos enfocamos en la respuesta a esta pregunta el día de hoy? Es probable que alguien con muy buena intención se te haya acercado alguna vez y te haya dicho, hermano, ¿qué le parece si hacemos esto como hace tal persona o tal grupo? Hermano, ¿por qué no hacemos este tipo de situaciones o eventos para generar fondos para la iglesia? Hermano, ¿por qué hacen esto en vez de hacer esto que vemos que funciona tan bien con aquella iglesia de aquel lugar en el que participan de estas y estas otras prácticas? Necesitamos llegar al mundo y traer el mundo a la iglesia, hermano. Hagamos esas cosas para traerlos. Pero hermanos, la iglesia no es un club social en el que venimos para divertirnos o entretenernos. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive para servirle a Él. Entonces necesitamos estar muy bien claros, muy claros, en qué queremos decir con respecto a esto de cambios. Porque ciertamente si estoy en una iglesia que no hace la voluntad de Dios, hay cambios que hacer en esa iglesia. Pero si estoy en la iglesia del Señor y se hacen las cosas como el Señor ha establecido en su palabra, no hay necesidad de cambio alguno. Y hablaremos sobre la definición del cambio precisamente cuando vayamos finalizando con esta lección. Entonces, que este tipo de hermanos no son algo nuevo en la iglesia. Hermanos con estas ideas, estos conceptos o estas sugerencias no son algo nuevo en la iglesia. ¿Necesita la iglesia cambiar con los tiempos? Veamos que desde el principio Pablo exhorta a su hijo en la fe a poner atención a ciertos detalles. Recordamos que cuando empieza este capítulo, 2 Timoteo 4, Pablo exhorta y alienta a Timoteo a que predique la verdad, que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque es útil, es buena, es necesaria. Se necesita. ¿Y por qué se necesita? Precisamente por el texto que tenemos en pantalla en este momento, que leyendo juntos dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, ¿qué quiere decir con sufrirán? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice con sufrirán? Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce de una mejor manera y dice soportarán. ¿Ok? ¿Qué involucra ese soportar? Lo que queremos ver, la palabra del griego dice sostener arriba en contra de una cosa y así soportar, como quien sostiene un pilar o una columna o una pared para que no se caiga, como quien sostiene a una persona que se acaba de desmayar para que no toque el suelo. De esa manera, ellos no sostendrán la sana doctrina. Habrán personas que no ven la importancia de que realmente debemos vivir bajo la buena enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos comanda y espera de nosotros. Estas personas, estos hermanos, porque es la parte más dolorosa, es que ellos no pueden tolerar lo que está pasando, porque dice que tienen comezón de oír. Algunos en algún momento de nuestras vidas quizás hemos tenido alguna infección en el oído que nos provoca picazón, ardor, o como la palabra griega dice, un cosquilleo, una sensación que es incómoda. Estos hombres no tenían ese problema de salud, sino que la sana doctrina les causa eso, porque no les gusta. No quieren escucharla. Es algo que les atormenta porque saben que no es algo que les gusta y no quieren vivir de acuerdo a ella. Entonces, son este tipo de hermanos que comienzan a buscar este tipo de cambios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, es que me dicen que yo no puedo volverme a casar
a pesar de que dejé a mi esposa porque ya estaba muy fea, ya estaba muy vieja, no me cocinaba bien. ¿Me van a decir eso a mí? No, 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 no. Yo voy a buscar a alguien que me diga, yo puedo dejar a mi mujer y casarme con cuantas mujeres yo quiera. Mis propias concupiscencias, esos maestros son los que necesito. Los que hagan lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Ahí vemos este tipo de cambios y cómo vemos que no es algo nuevo. Conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído. Hermano, usted sabe que usted tiene que mantenerse con su esposa hasta el fin de los días, hasta que usted se muera o ella se muera. Usted tiene que ser fiel a su esposa, usted tiene que vivir con ella, tiene que adaptarse. Si usted le es infiel a su esposa, usted sabe que ella puede pedirle el divorcio porque es justificado ante los ojos de Dios y ella puede rehacer su vida, pero usted no puede hacerlo. Así que mejor cuide de su esposa. ¿Ven? Es importante esto, pero no me gusta escuchar esa verdad, prefiero mi verdad. Y de ahí que busco a alguien que me hable mi verdad. Y de ahí que busco los cambios que benefician a mi verdad y no a la verdad de Dios. Se volverán a las fábulas, volverán a historias, buscarán otras cosas, enseñarán otras cosas. No, es que a los hermanos no les interesa que yo les predique la verdad de Cristo crucificado. Voy a predicarles sobre ese viaje que hice a cazar, o ese viaje que hice a pasear en las montañas de no sé dónde. O les voy a hablar acerca de cómo mi hijo ha ido creciendo y cómo es un gran muchacho. Aunque no venga a la iglesia, pero es un buen muchacho. Yo voy a hablar sobre eso. Vemos ese tipo de casos, conocemos ese tipo de casos y tristemente han afectado fuertemente no solamente a la iglesia internamente, sino también la influencia que ejerce fuera de ella. Entonces, estos cambios ciertamente no son necesarios. De allí que Pablo continúa exhortando a su hijo en la fe y le hace saber lo siguiente, le dice, tú sé sobrio en todo. Aquí no está diciendo que no tome alcohol, que ciertamente no debemos de tomar alcohol y podemos hacer otro estudio al respecto, pero habla acerca de buen juicio, pensar bien lo que estás haciendo, cómo lo haces, qué decisiones tomas, qué dices, hacia dónde vas. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones es solo una palabra en el griego que significa sufre el mal. Van a haber hermanos que se van a poner a la verdad. Y esos hermanos que se oponen a la verdad se van a poner a lo que tú digas, a lo que tú hagas, porque vives de acuerdo a la verdad. Ellos buscan sus concupiscencias, satisfacerlas. Pero nosotros debemos de buscar hacer la verdad, la palabra de Dios. De ahí que debemos de aprender a sufrir el mal, porque sabemos que va a haber mal que va a venir sobre nosotros. Porque vuelvo y repito, Satanás, como la palabra de Dios dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él sabe que somos una buena carne. Él sabe que tenemos buen sabor para él. Él sabe, tiene ese olfato para saber, estos son buenos, los necesito de mi lado para quitárselos a quien pertenece. Entonces vemos las situaciones y tristemente ocurren. De ahí que precisamente como continuamos, Pablo le hace saber a Timoteo, haz labor de evangelista, proclama el evangelio, sigue llevando la palabra de Dios, sigue proclamando la verdad, no importa lo que los demás hagan, sigue haciendo lo que es correcto, cumple tu ministerio. Hermanos, aunque Timoteo puede ser lo que hoy en día consideramos un predicador, no solamente esta carta está enfocada a aquellos que nos dedicamos a predicar y enseñar la palabra, sino es para todos. Todos tenemos labor de evangelista. Todos debemos de salir por el mundo, llevar la palabra de Dios. Y es importante entonces que comprendamos esto que Pablo ha dicho a Timoteo. Los cambios no son buenos. No son buenos si la iglesia está en lo correcto. No son buenos si la iglesia es la verdadera iglesia del Señor. Si se hace la voluntad de Dios, la iglesia no necesita cambios. Pero sí necesita cambios cuando hay algo que no está bien. Algunos dirán, pero ¿qué hay de la autonomía de la congregación, hermano? Sabemos que todas las congregaciones son autónomas. Ninguna se rige por lo que otra congregación dice, sino que cada congregación toma las decisiones en base a lo que es mejor para la hermandad, para la congregación, para los miembros de esa congregación. No dudo en eso, hermanos. Pero la autonomía de la congregación no es simplemente decir, esta congregación hace así y se deja así. ¿Qué significa autonomía? Es trabajar por cuenta propia, no depender de nadie más. Pero amado hermano, si eres un fiel estudioso
de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tú te vales por ti mismo. Dice la palabra de Dios que no hay nada más que escuchar. O Dios espera que hagas todo en base a lo que su palabra dice. Colosenses 3:17, todo lo que hagáis sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre, bajo la autoridad de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sé que no dije palabra por palabra, pero es el contexto, es una parafraseo, si se puede decir, del versículo. Pero es importante entonces comprender que yo lo que hago, sí, tengo autonomía como persona y la congregación tiene autonomía como congregación de tomar decisiones, pero siempre debemos de recordar que hay alguien más arriba de mi persona, de la congregación, y ese es Cristo. Y recordamos eso porque Pablo se lo hace saber a los hermanos en Corintios, se lo hace saber en su primera carta, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, la autoridad, el jefe de todo varón, de todo hombre. Así como el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Y así como Dios es la cabeza de Cristo. Vemos la jerarquía que ha sido dada. Dios en primer lugar, Dios Padre. Jesucristo el hombre está en segundo lugar. Y luego venimos los varones que tenemos la oportunidad de cuidar de nuestros hogares. Y recordamos que ese es un requisito para poder ser un anciano supervisor de la iglesia. Un obispo, como son los términos bíblicos que se utilizan. Un hombre que tiene cuidado de su casa, de su mujer, de sus hijos, es un buen candidato. Es solamente uno de los requisitos, pero es un buen candidato para ser un anciano de la iglesia. De esos que supervisan la congregación, que lideran a la congregación, que toman decisiones necesarias para el bienestar de la congregación. Pero hay un contraste entre esa autonomía que estamos hablando y, como hemos mencionado, la autoridad que hay en Dios. Y es de allí que necesitamos repasar esto, porque así como este versículo nos dice que el varón es que Cristo es la cabeza del varón, Efesios 5:23 nos dice que efectivamente Cristo es la cabeza de la iglesia, por la cual Él se entregó, a ese punto de amor llegó. Entonces debemos de entregarnos a la congregación, debemos entregarnos a hacer las cosas correctas en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Dónde entra el tema de la autonomía? Recordamos que van a haber personas, como leímos que Pablo dijo a Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, no vivirán de acuerdo a la sana doctrina. Pero entonces, ¿dónde entra la autonomía de la congregación, el liderazgo de la congregación? Tienen que velar de que las personas no se aparten de la sana doctrina, que puedan cumplirlas. El hermano Wayne Jackson, en un artículo titulado Congregational Autonomy, Not a Shield for Error, o la autonomía congregacional no es un escudo para equivocarse, para errar. Menciona brevemente esto que está en pantalla, que leemos a continuación. Hay dos áreas amplias de actividad en las cuales una iglesia puede operar. Dos áreas, prestemos atención a ello. Existe el reino de lo esencial, la doctrina, la palabra de Dios. Y hay una esfera de conveniencias o recursos. Y esta es la parte que nos va a ayudar a comprender acerca de cambios, si se pueden dar o no cambios en la iglesia. En áreas de doctrina, la iglesia está sujeta a la ley de Cristo. Simple. Así como lo acaba de expresar el hermano. La ley de Cristo es la que establece lo que se debe o no se debe hacer en la iglesia a nivel doctrinal, a nivel de enseñanza, a nivel de cómo vivir nuestras vidas. Contrariamente a lo que afirman algunos, hay un sistema de ley divino al que la iglesia está obligado. La iglesia está obligada a hacer lo que la palabra de Dios dice, no a lo que el mandato del hombre, la confesión del hombre, o a los tratados o documentos o leyes que el hombre establezca, credos, libros. No, la iglesia no está sujeta a esos libros hechos por el hombre. Está sujeta a la palabra de Dios, la ley de Cristo, el Nuevo Testamento. Y están las referencias que el hermano da al respecto para esa afirmación. Por otro lado, en asuntos que no se han especificado, y vamos a ver 5 ejemplos durante los próximos minutos para aclarar esto, en asuntos que no se han especificado, se debe ejercer el juicio humano. Hay algunas situaciones que doctrinalmente se nos dice que debemos de hacer algo, pero no se nos dice detalles de cómo llevarlo a cabo. Es ahí donde entra el juicio humano, es ahí donde está el liderazgo de la iglesia, es ahí donde están los ancianos de la congregación, la autonomía congregacional que nos permite entonces aprender
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos darle la gloria que Dios merece haciendo lo correcto sin involucrar cambios? Entonces tenemos esto. Es obvio, por lo tanto, que el principio de autogobierno no se aplica en los casos en que la verdad doctrinal está en juego. La doctrina dice esto, la palabra de Dios dice esto. Ahí no hay nada que podamos hacer cambios. No hay nada que podamos tomar alguna sugerencia, alguna idea, hacer esto de esta manera o la otra. La palabra de Dios dice así, así se hace. No hay juego allí. La autonomía de la iglesia prevalece solo en asuntos de conveniencia. Es allí donde vemos que muchos de estos cambios, de aquellos que les pican los oídos, que sugieren estos cambios, que se alejan de la verdad, que no quieren escuchar la verdad, están sugiriendo. Es donde comienzan a hacer estas sugerencias. Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Hermano, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? Allí es el detalle. Si están sugiriendo algo que va en contra de la doctrina, tienen que haber hombres con la autoridad de hacer saber, la congregación no va a hacer eso porque la palabra de Dios no lo establece. Se sugiere alguna actividad que puede ser beneficiosa para la congregación y no se opone en absoluto con la palabra de Dios. Tomémoslo en consideración y veamos qué se puede hacer. No cambiar, sino implementar. Pues bien, veamos los ejemplos que había mencionado acerca de la relación entre la sana doctrina y la conveniencia, o en este caso la autonomía congregacional. Primeramente leamos Hechos 27. Hechos 27 dice, reunidos los discípulos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es interesante esto. Primer día de la semana, partían el pan, Pablo enseñaba, y dice que se extendió. ¿Qué podemos deducir de este pasaje? Vamos a hacernos preguntas. ¿Comanda la Biblia reunirnos a una hora específica? Leemos en ese pasaje que dice, el primer día de la semana, a las 9 de la mañana, los hermanos se reunían para partir el pan y compartir con Pablo la palabra de Dios. No dice eso el texto. Sí nos afirma qué día de la semana es necesario congregarnos para partir el pan. El primer día de la semana, el domingo. Pero sabes, hay hermanos que por costumbre, por tradición, si se puede decir, piensan que uno tiene que reunirse los domingos de 9 a 12 en punto. Si no es pecado. Si no, no se le está dando a Dios lo que se le tiene que dar. Hermanos, tenemos que darle una adoración en espíritu y en verdad. No importa si dura 1 hora o dura 10 horas. Lo importante es, el primer día de la semana nos reunimos para partir del pan, adorar a Dios en espíritu y en verdad, practicar las enseñanzas, recolectar la ofrenda y todo ese tipo de actos de adoración que conocemos y de los que hemos hablado y que no me voy a extender en ellos. Pero vemos que comanda la Biblia reunirnos a una específica. No. ¿Comanda la Biblia reunirnos en un lugar específico? No. Pablo era de Tarsos. Estuvo en Jerusalén, pero en este momento está en Troas. Significa que si en base a eso, porque ese día fue que Pablo predicó en ese lugar, ¿todos debemos de estar en Troas? No. ¿Todos debemos estar en un templo? No. ¿Todos debemos de estar en un parque? No. ¿En la casa de un hermano? No. No se está especificando el lugar en donde vamos a darle adoración a Dios. Y es importante porque recordamos la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ella decía, los judíos dicen en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí en esta montaña en Samaria. Pero Jesús, que le dice, el lugar no importa, sino la adoración correcta que se haga. De aquí que vemos esencias importantes. La congregación ha perdido el local de reunión, probablemente por la pandemia. Bueno, hay otro lugar donde nos podemos reunir. Estamos bajo los efectos de la pandemia y no podemos reunirnos en un lugar juntos para evitar las dificultades que se están dando. Tenemos la oportunidad de reunirnos, bienvenido sea, vamos a ese lugar, pero si no podemos hacerlo, entonces hemos visto que se han tomado medidas en las congregaciones, porque el estar en un lugar no es lo mismo que adorar. Entonces, damos adoración a Dios en espíritu y en verdad, desde donde estemos, en la manera que es correcta y avalada por Dios, y que ha sido convenientemente por la congregación decidido. Se quedan en sus casas, o tenemos la oportunidad de reunirnos en el lugar de reunión, o reunirnos en otro lugar, dependiendo de la situación que se dé.
Entonces vemos este tipo de preguntas. Leamos ahora Efesios 5:19 y sabemos brevemente y resumidamente, trata acerca de las alabanzas. Y también hablamos anteriormente acerca de la palabra salo y cómo no involucra directamente el uso de instrumentos musicales. Pero, ¿comanda la palabra de Dios que cantemos? Sí, no hay duda. Dios quiere que cantemos. Dios no quiere que escuchemos un piano solar solamente. No quiere que escuchemos cómo ese hombre toca la guitarra o la flauta o el oboe. No. Dios quiere que cantemos, que de nuestro corazón salgan palabras de alabanzas hacia Él, haciéndole saber cuán agradecidos estamos con Él. Entonces, ¿comanda la Biblia que cantemos? Sí. ¿Comanda la Biblia tener instrumentos musicales o tocar instrumentos musicales? Sabemos que no. Ay, no, porque hermano, el otro grupo religioso que se reúne a 100 metros de aquí tiene 500 personas, nosotros somos solo 20. Podemos poner instrumentos musicales para que vengan de esos 500, vengan unos 100 para acá. No le estamos quitando un montón de gente, pero al menos llamar la atención, hermano. Cambios, pero cambios afectan a la iglesia. Quienes sugieren eso y quienes han caído en ese error han hecho que ese cambio dañe a la iglesia y no sea la iglesia del Señor como el Señor la ha establecido. Pues bien, ¿comanda la Biblia que cantemos de memoria? No, dice que cantemos. Sabemos que hay muchos hermanos que se han aprendido los himnos de memoria, bienvenido sea. Tampoco la Biblia nos dice qué himnos debemos de cantar, nos dice que debemos de cantar con entendimiento, ¿verdad? Y tenemos que cantar alabanzas a Dios, así que es canciones para Dios, no para nosotros. Nos edifican, sí, nos ayudan, nos enseñan, sí, pero son para Dios, son alabanzas a Él. Entonces, ¿pide que cantemos de memoria? No. ¿Se niega la Biblia, comanda la Biblia que usemos himnarios? No lo comanda, pero ahí entra esa conveniencia. No estamos haciendo un cambio, el mandato es cantar. El utilizar himnarios nos ayuda que si no me sé el himno de memoria, tengo la guía para poder cantar lo que mis demás hermanos están cantando, ya sea que la tenga impresa o en digital en una proyección. Pero sabes, hay hermanos que se oponen al proyector, pero no se oponen al himnario. Hay hermanos que se oponen un montón de cosas que no son cambios, son conveniencias, son implementaciones que no están afectando el mandato como tal, sino que nos ayudan a darle a Dios lo mejor de nosotros. Y ese es el enfoque que tenemos que ver con respecto a la pregunta que estamos respondiendo acerca de los cambios con los tiempos. No son cambios con los tiempos. En este momento seguimos adorando a Dios, cantándole alabanzas, no utilizando instrumentos, sino tenemos herramientas que nos ayudan entonces a poder cantarle a Él, aunque no me sepa el himno de memoria como algunos sí lo hacen. Pues bien, leamos Hebreos 10, 24, 25 y sabemos claramente, trata acerca de congregarnos, trata acerca de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy en día, y somos parte de ellos, la congregación de la que formo parte, tenemos la situación de que no podemos salir los domingos. El gobierno establecido para tratar de erradicar o calmar el efecto de la pandemia a que ni sábados ni domingos podamos salir. Por lo tanto, tenemos meses de que no hemos podido congregarnos físicamente como familia en un lugar. Más lo hemos venido haciendo a través de las redes sociales, a través de los medios tecnológicos, y tenemos esa comunión con nuestros hermanos, a pesar de que cada uno está en su casa. Pero, ¿comanda la Biblia que debemos de congregarnos? Sí, ¿verdad? El mandamiento dice, no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Sí tenemos el comando de congregarnos, pero obliga o comanda la Biblia a que si usted no construye una basílica, si usted no construye una capilla, si usted no construye un edificio, un templo o una casa de oración, usted no está congregándose. ¿Dice la palabra de Dios eso? No, pero son convenientes, ¿verdad? Así como los signarios nos convienen para que nos ayudan a cantar esas alabanzas y a tener la colección de alabanzas que podemos cantar a Dios y aprender, el lugar donde nos reunimos nos ayuda, es conveniente. No es obligatorio, no es mandatorio, pero es una conveniencia. No estamos haciéndole un cambio a la palabra de Dios. Estamos poniéndonos de acuerdo en que hay un lugar al que vamos y nos congregamos y servimos a Dios y adoramos a Dios y le damos honra a Dios, todos juntos como la familia de Dios. Es algo conveniente, no es un cambio. Pero sabes, también hay hermanos que se oponen a que no debe de gastarse dinero en un templo o un lugar de oración o un lugar de reunión porque no está en la Biblia. Entonces, hay que tener ese balance.
¿Es conveniente si se opone a la palabra de Dios? No, entonces se hace. ¿Es conveniente sí, pero se opone a la palabra de Dios? También, entonces no se hace. Tan simple como eso. Dos últimos ejemplos para ir terminando, hermanos. Tito 2, 3 al 5, 1 Timoteo 2, 9 al 12 y 1 Corintios 14, 34 al 35 nos hablan acerca de una sección de la iglesia. Una sección importantísima de la iglesia. Y son las damas. Son las damas. Entonces, hoy en día hay personas que han autorizado por el movimiento feminista, la liberación femenina y todas las situaciones de que la mujer también tiene mismas oportunidades que los hombres, a que la mujer se pare en el púlpito y le predique a toda la congregación. ¿Es esto correcto ante los ojos de Dios? ¿Comanda Dios en estos pasajes que la mujer enseñe a toda la congregación? Esto involucra que la mujer enseñe a los varones cristianos y obedientes al evangelio. ¿Afirma esto la palabra de Dios? Estos pasajes que acabamos de mencionar no dicen nada de eso. Sin embargo, sí dicen acerca de a quién puede enseñar la mujer. Y eso es lo que encontramos en la primera fracción del texto, en Tito 2, 3 al 5. Se nos dice acerca de que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes acerca de cómo vivir la vida piadosa, cómo vivir en sus matrimonios, en sus hogares, cómo seguir adelante. Entonces, ¿comanda la Biblia un lugar específico para que esas hermanas enseñen a otras hermanas? No. La Biblia no dice, la hermana solo puede enseñarle a otra hermana en el parque del pueblo. La hermana mayor puede enseñarle a la hermana más joven solamente en la sala de su casa. No. Es de allí que se dan este tipo de eventos llamados días de damas, encuentros de damas, en que hermanas enseñan a otras hermanas, sea en el edificio de la congregación, sea en algún lugar de reunión, sea en un lugar de conferencias, qué sé yo. El punto es, se está respetando que las hermanas enseñan a otras hermanas y no están ejerciendo autoridad o no se están sometiendo al hombre o no están usurpando al hombre. Todo está bien. La palabra de Dios nos enseña eso. Y es entonces donde se avala. ¿Quiénes toman la decisión de si se hace un día de damas, un encuentro de damas, un retiro para damas, si un día de la semana las hermanas se reúnen en algún salón del edificio de la iglesia para tener un estudio de damas? Ciertamente no son ellas las que toman esa decisión. Es ahí donde la conveniencia de la autonomía de la congregación, el liderazgo de la congregación compuesto por hombres dice, me parece bien, tal día, a tal hora, las hermanas tienen para reunirse en este lugar y tener un estudio para ellas mismas, para edificarse unas a otras, para alentarse unas a otras. Entonces, es importante, y sé que esta pregunta nos las hicieron hace unas semanas y no habíamos tenido oportunidad de responderla, pero aquí está la respuesta. Pueden tener eso, la congregación puede tomar la decisión de hacer eso siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la mujer no usurpe el lugar del hombre. Si un hombre está presente en ese lugar, la mujer no tiene por qué tomar la batuta de la clase. Y de eso habló el hermano Alvarenga hace unas semanas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Último de los ejemplos. Es sumamente importante. Cuando leemos Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 16, leemos acerca de lo que conocemos como la Gran Comisión. Id por todo el mundo, haced discípulos, enseñad la palabra, predicad la palabra, y que estas personas puedan escuchar la palabra y ser bautizados por el perdón de sus pecados, y así puedan llegar a ser salvos. Básicamente es el contexto, la idea, cuando unimos estos dos pasajes. Entonces, ¿comanda la Biblia que debemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio? Sí. Amado hermano, ¿tienes los recursos para montarte en un avión y viajar a cada uno de los países para llevar la palabra de Dios por todo el mundo? Sabemos que la respuesta es no. ¿Tiene la congregación oportunidades de apoyar económicamente y moralmente y exhortar a algún varón que está haciendo trabajo misionero en otro país? Sí. Entonces, es una forma de ayudar en llevar a la gran comisión. Poder ayudar a un misionero, poder ayudar a su predicador local a que pueda dedicarse a tiempo completo a la obra y no tener que ver cómo consigue un trabajo secular porque no puede sostener a su familia. Todo esto son conveniencias. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir por todo el mundo, pero sabemos que no podemos hacerlo todos.
Bueno, si alguien está dispuesto a hacer ese trabajo y está en mí la oportunidad de apoyarle a que vaya a hacer ese trabajo, entonces es conveniente apoyar a ese hermano para que vaya y lleve el evangelio por todo el mundo. ¿Comanda la Biblia la forma en que debemos de viajar? No. Dice ese pasaje que estamos leyendo, id por todo el mundo caminando paso a paso, sin zapatos, hasta que le salgan callos para que lleguen la palabra por todo lugar donde vaya. No, el comando es id y predicad. Esa es la mandato, esa es la orden. Tenemos que ir. No nos dice cómo. Podemos ir en barco, podemos ir en avión, podemos ir en carro, en bicicleta, a pie, caballo, camello, o incluso la facilidad que tenemos hoy en día como el medio que estamos utilizando, utilizar los medios sociales, las redes, el internet, para proclamar el evangelio y llevarlo por todo el mundo. Hoy en día, hermanos, no sabemos quién en algún punto remoto del mundo está viendo este mensaje y probablemente esté dándole gracias a Dios de que se dio la oportunidad de que él escuchara este mensaje para que conociera el evangelio y lo obedeciera. Pero yo decido quedarme con los brazos cruzados en mi casa porque estamos en pandemia, no puedo hacer nada. Vemos que hay conveniencia en este tipo de herramientas. No estamos cambiando la adoración, no estamos cambiando la predicación, no estamos haciendo un cambio radical de que la iglesia ya no se va a reunir físicamente. No, estamos viendo una conveniencia en un momento específico, mas nunca estamos exhortando a que dejen de reunirse y solamente vean su televisor o su teléfono celular. No, es importante comprender qué es la iglesia. ¿Comanda la Biblia un lugar exacto donde bautizar a quienes desean obedecer el evangelio? Hermano, si usted no se bautiza en esa piscina, usted no puede ser cristiano. Hermano, si usted no se bautiza en el río Jordán, usted jamás será un hijo de Dios. Hermano, si usted no se bautiza en aquel lago en donde hay un poco de animales peligrosos, pero es esa parte del reto de que efectivamente se sienta como que está muriendo para que pueda renacer. Hermanos, allá le estamos poniendo más cosas de lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios espera es que el bautismo, que significa inmerso, significa esa persona esté totalmente cubierta en agua, sea en una piscina, sea en un río, sea en el mar, sea en un bautisterio. El punto es, debe ser totalmente cubierto en agua para representar muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y de esa misma manera da muerte a ese viejo hombre para que salga esa nueva criatura que es en Cristo Jesús. Entonces, ese es el mandato. Pero es conveniente que la congregación tenga un edificio y que dentro del edificio tenga un bautisterio y que dentro de ese bautisterio tenga un agua climatizada. Es conveniente. El punto es tiene que ser agua y tiene que cubrir a la persona. Entonces, vemos esta situación. Aquí no estamos diciendo cámbienlo. ¿Qué hacen algunas iglesias? No es necesario que usted entre totalmente en el agua. Usted simplemente necesita un poquito de agua en su frente y ya está bien. Ni siquiera necesita el agua, simplemente diga esta oración y está bien. Ahí vemos que no se está dando una implementación o una conveniencia, sino que lo que se está dando es un cambio total, un cambio radical. Y es precisamente con lo que terminamos, porque concluyendo esta lección, ¿qué significa cambiar? El diccionario de la lengua española nos da en el clavo. Nos dice dejar una cosa, situación para tomar otra. Dejo esta iglesia para tomar otra. En el momento que yo sugiero cambios en la iglesia, lo que estoy sugiriendo es que esto no está bien, hay que buscar esto que sí está bien. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Y amado hermano, ¿qué es contrario a la iglesia? La iglesia que el Señor compró con su sangre, la iglesia que Él estableció, la iglesia que Él preparó, la iglesia que formó parte del plan de Dios desde el principio de los días. Si cambio a la iglesia a su contrario, entonces ¿dónde estoy? Estoy en el mundo, porque solamente hay una iglesia, y esa iglesia no cambia, porque Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre, como el escritor de los Hebreos nos los hace saber. Nosotros cambiamos, porque recordamos que dejamos ese viejo hombre para ser un nuevo hombre. Y como Romanos 12:2 nos dice el apóstol Pablo, no nos conformemos a este mundo, no sigamos siendo lo mismo que este mundo ofrece, sino transformémonos a través de la palabra de Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de saber, ya yo no soy ese hombre, ahora soy este nuevo hombre que sirve y se dedica a Dios. Hay cosas convenientes que es correcto implementar, y hemos dado ejemplos de ellas. Mas
tomar una cosa que la Biblia dice y hacer totalmente otra cosa, estamos haciendo un cambio. Y eso no es correcto. No debe de ser así. ¿Debe cambiar la iglesia con los tiempos? La respuesta, amado hermano, es no. Sí debe de cambiar si no está haciendo la voluntad de Dios. Sí debe de cambiar si es una iglesia establecida por el hombre que no hace la voluntad de quien compró la iglesia. Si no se somete a la palabra de Dios. Allí te digo, cámbiala. Deja esa iglesia. Pero estás en la iglesia del Señor, haces la voluntad del Señor, vives de acuerdo a la doctrina y las cosas que se han dado son convenientes sin alterar lo que la palabra de Dios ordena. Estás en la iglesia de verdad, estás en la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo compró. Y te digo, la iglesia de Cristo no ha muerto. La iglesia de Cristo sigue viva y el hecho que estés viendo este mensaje es parte de ello. Debemos de seguir adelante, dando lo mejor para el Señor y tomando las medidas para darle lo mejor a Él en todo momento. No solamente una hora los domingos, no solamente una hora entre semanas si tenemos estudios entre semana. Es cada día de mi vida vivo para el Señor porque sé que su iglesia no cambia. Su iglesia es la misma, su iglesia es su reino, soy parte del reino y estaré con Él en ese gran día cuando Él venga y nos lleve con Él. Porque su iglesia es su cuerpo y es su reino. Somos hijos de Dios, nunca olvides eso. Y si no lo eres aún, háznoslo saber, que con mucho gusto buscaremos la forma de ayudarte a que puedas ser parte de la iglesia que Cristo edificó y compró. La paz de Dios sea con todos y que tengan una hermosa noche.